Sé que hay noches en las que cuesta dormirte, porque se te queda pegada una sola idea. Hoy le fallé a alguien. Apagas la luz, pero no llega el descanso. En su lugar aparece ese mensaje que pospusiste, la visita a la que no llegaste, o el momento en que tu cuerpo simplemente dijo hasta aquí. Si sientes que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente, para todos, quédate un instante. Hoy vamos a soltar la culpa de no poder estar en todas partes. Te acostumbraste tanto a resolver que los demás simplemente asumieron que siempre ibas a poder. El problema es que en algún momento terminaste creyendo que para ser esa persona en la que todos podían apoyarse, tenías que multiplicarte. Y cuando el día te demuestra que solo tienes 2 manos y 24 horas, no sientes un descanso normal. Sientes que decepcionaste a la gente que quieres. Confundiste el simple hecho de ser humana con haber quedado mal. Existe una culpa que aparece cuando realmente le hicimos daño a alguien, pero esta culpa es distinta. Nace de haber intentado alcanzar una meta imposible. Te da culpa descansar porque piensas en quién está esperando algo de ti. Te da culpa decir hoy no puedo porque temes que lo traduzcan como falta de amor. Tal vez hoy escribiste ese esta vez no llego y pasaste horas con el estómago apretado, preguntándote si habías hecho lo correcto. Y es precisamente por eso que necesitas escuchar esto. No poder estar en todas partes no significa que quieras menos a tu gente, simplemente que tienes un límite, mujer. Nos enseñaron que cuidar a los demás exige descuidarnos a nosotras, pero nadie da lo que ya no tiene dentro. Cuando intentas responder a 10 cosas a la vez, no estás presente en ninguna. Estás con el cuerpo en un sitio, pero con la cabeza dispersa en todo lo que dejaste a media. Poner un freno no es egoísmo. Es la única forma de que cuando sí estés con alguien, puedas darle tu presencia real y no solo tu agotamiento. No te toca cargar con la vida de todo el mundo pagando con la tuya. Las personas que quieres también pueden sobrellevar un hoy no y sostenerse sin ti. Es posible que a alguien no le guste tu esta vez no puedo y está bien. Eso es asunto de ellos, no una prueba de que hiciste algo mal. Puedes querer profundamente a tu familia, a los amigos y al mismo tiempo aceptar que hoy no vas a llegar a todo. Esta noche te propongo algo muy simple, pero poderoso. Piensa en un momento de hoy en el que sentiste algo mal por no haber alcanzado a hacerlo. En lugar de preguntarte ¿con quién quedé mal?, hazte una pregunta diferente. ¿Qué estaba necesitando yo en ese momento? No busques una larga explicación, solo déjate escuchar por unos segundos. Y cuéntame en los comentarios, me gustaría saber cuál fue tu experiencia. Si este rincón es un refugio para ti hoy, suscríbete y comparte este mensaje. Los temas que vienen han sido cuidadosamente escogidos para la mujer que busca reencontrarse. Nos vemos pronto.